Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Buenas tardes. Este video explicará en forma sencilla, rápida y contundente por qué el bimonetarismo en el largo plazo está condenado a tener malos resultados y que solo en el corto y o en el mejor de los casos medianito horizonte temporal podría dar resultados positivos. Resultados positivos que no serán permanentes, sino que en el mejor de los casos, si es que lo hay, serán transitorios y en el largo plazo transmutarán hasta conducirnos a resultados malos. ¿Por qué este video en estos momentos? Porque ahora el 24 cierran las listas a precandidatos a presidentes. Y Patricia Bullrich, como se puede ver en este primer chart, reiteradas oportunidades ha dicho que el bimonetarismo sería o formaría parte de uno de los principales cimientos de su programa económico. De hecho, entre los economistas de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, uno que se postula a ser ministro de Economía de cualquiera, él mismo también postula el bimonetarismo. De hecho, ha presentado su plan económico, como muestra también acá en el centro de este chart, su plan que se basa en el bimonetarismo. Entonces, es crucial en estos momentos explicar que este plan que quiere presentar Patricia Bullrich, tal vez una de los precandidatos con mayores posibilidades de convertirse en presidente, así como uno de los principales referentes económicos de Juntos por el Cambio, que es la agrupación que tiene mayores probabilidades de alzarse con la próxima presidencia, este plan está condenado a terminar en el largo plazo en fracaso. Ahora bien, ¿cómo se llega a esta conclusión? Primero y ante todo haciendo un análisis filosófico, político y ético, entendiendo qué es el Estado, cuáles son las instituciones del Estado y su organización política actual, qué implican y qué tipo de políticas ponen inicialmente en funcionamiento y esas políticas puestas en dinámica, qué trayectoria temporal pueden adquirir, hacia dónde pueden conducir. Cuando hacemos este análisis, que es crucial hacer primero y antes que nada el análisis filosófico, político, ético, entendiendo qué es el Estado, para saber hacia dónde van a conducirnos las políticas y hacia dónde van a terminar y en qué van a finalizar las políticas. Por eso, el curso virtual en el cual te podés anotar, que doy sobre economía, filosofía política y ética libertaria, empieza todas las primeras clases del curso con el análisis ético, filosófico, político, para a partir de él poder hacer un análisis acabado de las políticas macroeconómicas en general, monetarias y fiscales en particular. Sin ese andamiaje previo, un economista está condenado a arribar a conclusiones erróneas. ¿Por qué anticipo este resultado? Muy sencillo. Porque hay que entender que este bimonetarismo que proponen Melconian y Patricia Bullrich no es cualquier bimonetarismo, es un bimonetarismo entre el peso, con el nombre que le pongan, con los ceros que le quiten, con las promesas que hagan, es un bimonetarismo entre la moneda emitida por el Estado Nacional, sus burócratas de carne y hueso, que son el principal, a través de su agente, que no es otro
que el Banco Central de la República Argentina, que también le pueden cambiar el nombre, le pueden cambiar la sede del lugar, pero seguirán siendo lo mismo. El Estado-Nación Argentina, los burócratas de carne y hueso de Argentina y el Banco Central de Argentina. Dicho esto, del otro lado va a estar el dólar norteamericano. Entonces pasa a haber dos monedas, por eso bimonetarismo. Tenemos la moneda, sigámosla llamando peso, que es utilizada solamente como medio general de intercambio, o sea, para hacer transacciones económicas y comerciales, y después se le da curso legal también al dólar, que pasará a poder ser utilizado como medio general de intercambio, adicionándole esta función, que es la función esencial del dinero, a la función que ya tiene ipso facto hoy en día y que tuvo siempre, que es la derivada fundamental, que es la de reserva de valor. Entonces va a haber, cohabitando legalmente bajo el paraguas del derecho positivo argentino, dos monedas. El peso, que seguirá siendo utilizada como medio general de intercambio y como solo medio general de intercambio, exactamente igual que ahora, y el bimonetarismo no cambia nada de eso, porque no va a ser que pase a ser utilizada como reserva de valor, y el dólar, que seguirá siendo utilizado como reserva de valor como hoy en día, pero por orden y gracia de los burócratas de carne y hueso pasará a ser legal y de curso legal para hacer medio general de intercambio y hacer transacciones económicas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no son dos monedas emitidas por privados, no son dos monedas emitidas por extranjeros. ¿Por qué digo privados y extranjeros? Porque si fueran dos monedas emitidas por privadas o fueran dos monedas emitidas por extranjeros, como por ejemplo podrían ser el dólar y el euro compitiendo dentro de nuestras fronteras, ni los que emiten dólares ni los que emiten euros tienen la capacidad de hacer leyes dentro del territorio argentino. Tienen el poder de utilizar las fuerzas de seguridad, la policía, por si desobedeces. Ni los que emiten dólar ni los que emiten euros tienen el poder de administrar justicia a través de sus tribunales. Obviamente, si fuera un bimonetarismo con dos monedas privadas, está claro que los dos emisores de monedas tampoco tendrían esta facultad, la de crear leyes, manejar con su poder la seguridad, ni administrar justicia. ¿Dónde emerge el problema? Cuando se establece un bimonetarismo como proponen Patricia Bullrich y Melconian, en el cual podríamos decir es un bimonetarismo asimétrico, porque hay dos monedas, Boca River, blanco y negro, en este caso dólar y peso. ¿Dónde está la asimetría? Que el emisor de dólares no está empatado con el emisor de pesos, no tienen las mismas condiciones, entonces no hay una competencia. ¿Y por qué no hay competencia? Porque recurramos a la definición de monopolio de la escuela austríaca, que esto también lo explico muy bien en el curso virtual de Economía Libertaria, Filosofía Política y Ética Libertaria, en el cual te puedes anotar. La definición de monopolio de la escuela austríaca es cuando en un determinado mercado, por la fuerza, está prohibido entrar. ¿Y quién es el único que puede crear monopolios? El Estado, porque es el único que tiene el poder de, por medio de la fuerza, impedir que alguien entre a un mercado a producir un determinado bien o servicio y ofertar, proveer libremente ese bien o ese servicio. Y volvemos al bimonetarismo. Acá está el problema. Porque son dos monedas, dólar y peso.
Pero el que emite los pesos tiene el monopolio de la ley, es el único que confecciona leyes, tiene el monopolio de la seguridad, es el único que tiene el poder de manejar la policía e irte a buscar de los pelos si no cumplís con esa ley que él mismo sacó, y después tiene el poder de sentarte en sus tribunales, en el banquillo de la Administración de Justicia y juzgarte con sus jueces si no cumpliste la ley que él puso. Y esto es terriblemente importante en la esfera monetaria. Entonces vemos que hay una gran asimetría. ¿Por qué hay una gran asimetría? Porque bajo la organización de Estado-Nación más constitucionalismo, más democracia representativa, donde el problema está en la representación y en el voto secreto que hace que los ministros, los presidentes, vicepresidentes, o sea, todo poder ejecutivo, todo poder legislativo no sean nuestros representantes, esto hace que sea un sistema que esté condenado a que haya cada vez más políticas públicas, más avances sistemáticos sobre la propiedad privada y la libertad, que se traduce en creciente gasto público y en permanente déficit fiscal, que esto también lo explico en el curso de Economía Libertaria, Filosofía Política y Ética Libertaria Virtual, en el cual te podés anotar. Entonces, si siempre hay alto gasto público creciente en la tendencia y permanente déficit fiscal, siempre va a haber incentivo a financiar ese déficit con emisión monetaria, más allá de lo que te prometan. Esto pasa en Estados Unidos, que desde 1950 tiene solamente 6 años sin déficit fiscal. Esto pasa en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, que desde que se fundó siempre tuvo déficit fiscal, y esto pasa en Argentina, que en los últimos 70 años solamente tuvo 4 años o sin déficit fiscal. Con lo cual, el sistema político lleva a que haya siempre emisión monetaria creciente y haya cada vez más dinero físico. ¿Y cuál es el problema? Que en este bimonetarismo de Patricia Bullrich y Melconian, el gobierno seguirá emitiendo. Y si sigue emitiendo, ¿qué sucede? El Estado, que seguirá emitiendo pesos, con lo cual la cantidad de pesos en la tendencia promedio de largo plazo va a aumentar más que la cantidad de dólares, eso va a hacer que en el promedio de toda la película, el peso que emite el Estado vaya perdiendo valor contra los dólares en forma sistemática y permanente. Entonces va a hacer que el peso no solamente pierda poder adquisitivo frente al dólar en esta economía bimonetaria, sino va a hacer que el peso, en términos relativos, pierda poder adquisitivo frente a los bienes y servicios en relación al dólar, que va a perder menos poder adquisitivo frente a los bienes y servicios. Entonces, dentro de esta economía bimonetaria de Patricia Bullrich y Melconian, ¿qué va a pasar? El peso se va a depreciar contra el dólar y los que tengan pesos van a sufrir mucho más inflación contra los bienes y servicios que los que tengan dólar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a dar lugar a que empiece a funcionar la ley de Gresham. ¿Qué es la ley de Gresham? Cuando hay un bimonetarismo con un dinero malo, en este caso el peso, y un dinero bueno, entre comillas, en este caso el dólar, que no es bueno, simplemente es mejor que el peso, la gente va a tender a retener los dólares y sacarse de encima los pesos, porque los pesos pierden poder adquisitivo y el dólar no, porque el dólar se fortalece frente al peso. Entonces me quiero quedar con los dólares y sacarme de encima los pesos. ¿Y esto qué va a poner en dinámica? Que cuando la gente, para seguir ahorrando en dólares, se saque de encima los pesos
Y entonces, ¿qué va a generar esto? Que aumente la velocidad de circulación de los pesos dentro de la economía, retroalimentando negativamente la dinámica y potenciando aún más la ley de Gresham. Con lo cual el peso va a perder más poder adquisitivo frente al dólar en esta economía monetaria. Entonces la depreciación del peso contra el dólar en el mediano plazo se va a potenciar. Y entonces la inflación del peso en relación a la inflación del dólar también se va a potenciar. Y va a ser más la diferencia en el mercado interno de la inflación de los bienes y servicios en pesos versus la inflación de esos mismos bienes y servicios en dólares. ¿Y qué va a pasar acá? Va a surgir lo que anticipa el análisis ético-libertario, que anticipa el análisis filosófico-político libertario. ¿Qué va a suceder? El Estado, con su poder monopólico para hacer leyes, va a empezar a sacar leyes para tratarte de forzar a mantener los pesos, a usar los pesos en detrimento del dólar. Y obviamente, una vez sacadas las leyes, va a utilizar su poder de policía monopólica para perseguirte si no cumplís sus órdenes, si lo desobedeces. Te va a tratar de perseguir para que te quedes con los pesos y use los dólares y saque los dólares al mercado. ¿Por qué? Porque los dólares van a escasear cada vez más y los pesos van a abundar cada vez más. Ahora bien, y te va a amenazar y te puede llevar a pseudo tribunales de la AFIP o de secretarías o castigos de Secretaría de Comercio Interior, Comercio Exterior, para penalizarte si no cumplís con esa ley que te quiere hacer obligar quedarte con los pesos y escupir los dólares. Ahora, ¿cómo va a reaccionar la gente ante estas medidas? Obviamente la gente ante estas medidas va a intensificar su comportamiento. ¿Y qué? Se va a querer todavía retener más los dólares y sacarse más de encima los pesos. Y así vemos como en la tendencia promedio de mediano y largo plazo, el bimonetarismo que propulsa Patricia Bullrich y Melconian terminará teniendo los peores resultados. Que de hecho no sorprende porque Argentina ya es bimonetaria y hace mucho. ¿Por qué? Porque está la moneda que nos quieren imponer por la fuerza los políticos, que es el peso, y está la moneda que utilizamos los argentinos para defendernos de los políticos, que es el dólar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esta propuesta de Patricia Bullrich y de Melconian? Que en realidad no es una reforma que cambia las cosas de cuajo en nada. Y la ilustración es que justamente es una reforma que lo que hace es no querer renunciar a lo malo, que es lo que nosotros no queremos. O sea, no quieren renunciar a obligarnos a utilizar la moneda que despreciamos y que no queremos. Y que obligarnos a hacer lo que jamás elegiríamos en libertad, que es utilizar el peso, indefectiblemente en la película de largo plazo va a llevar a resultados inexorablemente malos. Y a ver, la historia lo ilustra, señores. Argentina en el siglo XIX tiene 5 etapas monetarias bien marcadas, de las cuales las primeras 4 tienen diferentes formas de bimonetarismo. Tenemos una primera etapa entre 1815 y 1826, cuando después de perder Potosí contra las fuerzas reales, Argentina se queda, o lo que fue después Argentina, se queda sin acceso a las minas de plata de Potosí para acuñar monedas. ¿Qué pasó ahí? La casta política empezó a monetizar deuda del tesoro, dando lugar a las primeras cuasimonedas. Se creó el Banco de Descuento de la provincia de Buenos Aires, que emitió pesos convertibles en moneda metálica hasta 1826 y después la convertibilidad fue dejada de lado. Después hubo una segunda etapa, entre 1826 y 1860,
donde seguían circulando monedas metálicas en el interior. Teníamos en Cuyo monedas de cobre y plata que entraban de Chile. En el norte, en Salta, tenías monedas de plata que entraban de Potosí, del Alto Perú. Y en la Mesopotamia y en el noroeste, lo que hoy limita con el Paraguay de hoy y con Brasil, entraban los reales de plata provenientes de Brasil. ¿Por qué entraban? Porque el comercio de todo lo que era Argentina, de esa zona geográfica argentina, era superavitaria con respecto a Chile, el Alto Perú y Brasil. Entonces recibían monedas metálicas. Y no había banco emisor de moneda papel en el interior. El único banco emisor es el que se crea en 1826, que se crea el Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que empieza a emitir moneda fiat en 1826 y abandona la convertibilidad de ese papel, de ese dinero papel que emitía. Ahora, ¿qué sucede? Todos los bienes y servicios que entraban de Europa entraban por Buenos Aires y Buenos Aires era superavitaria con el interior. Entonces, en Buenos Aires tenía las dos cosas. En el interior solo moneda metálica y en Buenos Aires moneda metálica que venía del interior, que a su vez había entrado desde Chile, el Alto Perú y Brasil, y tenías la moneda papel fiduciaria emitida por el Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era de la provincia de Buenos Aires y a partir de la gobernación de Rosas estuvo bajo el gobierno de Rosas. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Qué pasaba? En el interior no había inflación, porque tenían moneda metálica, ¿ok? Y la moneda de la provincia de Buenos Aires se debilitaba contra las monedas metálicas que circulaban en el interior. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, que como ya dije era superavitaria con el interior, circulaban las dos monedas, la metálica y la de papel. ¿Qué pasaba? La gente quería la metálica y no quería la de papel. ¿Por qué? Porque con la de papel podía comprar cada vez menos bienes y servicios y sufría inflación, y su ahorro se derretía como helado debajo del sol caliente. Se volvía loca por la moneda metálica que buscaba retener mientras que la de papel se la sacaba de encima. ¿Qué pasaba? ¿O qué pasó? El poder político de Rosas empezó a sacar leyes para obligar a mantener el uso y el ahorro en moneda papel y castigar la moneda metálica. Claro, porque ¿qué pasa? La moneda papel fiduciaria le daba poder al poder político de la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? Rosas cae en 1853, Buenos Aires se separa 7 años hasta de la Confederación en 1860 y vuelve. Y ahí viene el otro periodo, entre 1860 y 1880. Claramente vimos entonces que entre 1826 y 1860 hubo bimonetarismo, ¿ok? Y vimos los resultados del bimonetarismo. Terminó fracasando. Entre 1860 y 1880 hay una lucha intestina entre el Estado de la Confederación y el Estado de la provincia de Buenos Aires por el botín del señoriaje y del impuesto inflacionario. Tuvimos una lucha entre el Banco Nacional versus el Banco de la provincia de Buenos Aires. Se volvió a establecer una convertibilidad metálica, pero ¿qué pasó? O sea, en 1876 esta convertibilidad metálica se suspenden. ¿Y qué hacen? En la provincia de Buenos Aires dictaminan que ese bimonetarismo, que era con patrón metálico, deja de funcionar y se prohíben recibir las monedas del Banco Nacional para pagar los impuestos, las contribuciones nacionales, y se prohibió el uso de los billetes nacionales en la provincia de Buenos Aires. O sea, vemos cómo entre 1860 y 1880 el bimonetarismo fracasa y termina también llevando a los peores resultados. Esto lo pueden leer con lujo de detalle, con todos los datos, en mi libro Papel Pintado.
Después viene una cuarta etapa, que es la de 1880 y 1890, donde se establece un patrón bimetálico en 1881. Pero la convertibilidad de ese patrón bimetálico se suspende en 1885. Y como si fuera poco, en 1887 se establece la ley de bancos garantidos, que establece 18 bancos en todo el país que podían emitir moneda. Este patrón bimetálico termina fracasando y llevando a malos resultados. ¿Por qué? Porque el poder político, el Estado, tiene incentivos a emitir moneda, a expandir la base monetaria acá y en todo el mundo. Con lo cual, si tiene un dinero fiat o fiduciario que puede emitir y expandir, y eso le da poder político porque le permite cobrar impuesto inflacionario, obviamente lo va a hacer. Y cualquier bimonetarismo en el cual hay dos eslabones, uno es el que puede emitir hasta el infinito y sin respaldo, y el otro es el acotado que representa un cinturón, este va a crecer en relación a este. Y el crecimiento de este, que es el que maneja la casta política, hace que la gente prefiera cada vez más este y se saque de encima este. Con lo cual, como los que manejan el dinero fiduciario tienen el monopolio de la ley, la policía y la administración de justicia van a poner en funcionamiento todo ese andamiaje monopólico para obligarnos a utilizar este dinero y que escupamos este. Con lo cual, el sistema bimonetario puesto en dinámica solamente va a llevar a depreciación de la moneda emitida por los políticos en relación a la otra moneda del monetarismo. Solamente va a llevar a más inflación que sufrirán los que tienen esta moneda, en detrimento de menos inflación que experimentarán los que tienen esta moneda. Y obviamente con estos resultados la gente va a querer sacarse de encima esta moneda y quedarse con esta moneda. Con lo cual los políticos tendrán más incentivos en tratar de forzar la situación esta, asimétrica, y evitarlo. Esta experiencia del siglo XIX termina en 1890, la gran crisis, y que Pellegrini establece la caja de conversión y el patrón oro, que entra en vigencia en 1899 y dura hasta 1914. ¿Qué vemos en este siguiente filmina? Los resultados de todas las etapas. Arriba, a la izquierda, en azul tienen el IPC y en rojo tienen el tipo de cambio real del peso en todas las etapas entre 1810 y 1860, las primeras dos etapas que vimos. ¿Qué vemos? Que tanto lo rojo como lo azul, dentro o debajo de los bimonetarismos, tienen tendencia creciente, alcista. ¿Qué quiere decir? Que cada vez hubo más inflación con el bimonetarismo y cada vez el peso se debilitó más sistemáticamente contra el dólar, que es la línea roja. ¿Qué vemos a la izquierda abajo? Vemos lo que sucedió entre 1880 y 1890, exactamente lo mismo. Vemos, todas las líneas tienden para arriba. ¿Qué es esto? La emisión y la inflación. En cambio, a la derecha, vemos que las líneas son flat. En este chart, a la derecha, vemos que la base monetaria, los depósitos, M3, el tipo de cambio y el IPC son flat entre 1890 y 1899. ¿Por qué? Porque ahí dejó de haber bimonetarismo y pasó a haber patrón oro, donde los políticos dejaron de manejar el dinero. Si ponemos todas las etapas seguidas, vamos a ver algo fabuloso, que es el siguiente chart. ¿Qué vemos en este siguiente chart? La serie de tiempo completa entre 1810 y 1914. En verde, la paridad contra el oro y en rojo el tipo de cambio contra el dólar. ¿Qué vemos? Que la moneda siempre en Argentina contra las dos cosas se depreció y hubo inflación entre 1810 y 1890, que se anuncia la caja de conversión,
que entra a funcionar plenamente en 1899. Miren cómo desde que se anuncia hasta que entra en funcionamiento tanto la línea azul como la línea verde, es la única vez que bajan en serio. Y después vemos cómo entre 1899 y 1914, que hubo caja de conversión, patrón oro, y que se respeta, queda flat. O sea, no hay inflación, hay estabilidad del poder adquisitivo del dinero. En contrario, todo lo anterior, desde 1810 a 1890, vemos que en la tendencia las dos líneas suben. Con todos los diferentes tipos de bimonetarismo del siglo XIX, hubo emisión, hubo pérdida del poder adquisitivo del dinero, el peso en todos los bimonetarismos perdió poder adquisitivo frente al dólar y en consecuencia, además, hubo inflación, porque con lo que emiten había convalidación monetaria y ende sistemáticamente, siempre el peso debajo de todos los bimonetarismos perdió poder adquisitivo frente a los bienes y servicios. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. ¿Es aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.